Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Es un privilegio muy lindo realmente poder estar aquí con ustedes, amén, sabiendo que el cuerpo de Cristo es un solo, la iglesia de Cristo es una sola, amén. Y así como la iglesia en Bélgica y la iglesia de acá, nos une el amor de Cristo, amén. Y bueno, estamos aquí con mucha alegría sirviendo al Señor, amén, porque el Señor nos ha llamado para servirle, amén. Y le invito que, como decía mi hermano, que no salga de la presencia del Señor, amén, que permanezcamos en esa presencia del Señor porque nos viene, aleluya. Doy gracias al Señor y por mis hermanos que me han acompañado también ahora, siervos de Dios, amén. Y gracias a mi pastor Eduardo, ustedes lo conocen. Él está trabajando también allá, tiene mucho trabajo. Y bueno, nos ha incentivado también para que nosotros nos comprometamos en la obra del Señor, amén. Porque el que nos ha llamado es Dios y a quien servimos es a Dios, al Rey de Reyes, amén. No es un humano, es el Rey de Reyes, el Todopoderoso. Quisiera invitarles a que leéramos la palabra del Señor en Éxodo capítulo 33. Aleluya. Amén. Lo tenemos, Éxodo 33, 11. Si se pueden poner de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Repitamos todos el versículo 15, dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, Señor. Padre Santo, este tiempo, Padre, es tuyo, Señor. Espíritu Santo, ministra como tú quieres, Señor. Yo nada más soy instrumento tuyo, Padre, dispuesto a hacer tu voluntad, nada más, Señor. Pero, Señor, tú eres el que conoces y escudriña los corazones, las mentes, Señor. Y en esta hora te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, edifique, Señor, bendiga cada alma, Señor, en este lugar, Padre, y que de este lugar, Padre, no salga, Señor, igual, sino que tu pueblo, Señor, salga, Padre, con la bendición que tú has preparado hoy para nosotros, Padre. Te alabamos, Señor,
y te amamos por lo que tú eres. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Pueden sentarse, por favor? Esta última semana en la iglesia hemos estado hablando sobre el servicio, amén, hacia Dios. Hemos tenido una secuencia de enseñanzas sobre cómo servir a Dios. Y bueno, con relación a eso, hemos hecho temas y todo para enseñar al pueblo cómo servir al Señor. Y entonces he sacado un resumen de esta palabra porque el Señor, le decía al Señor, ¿qué quieres que yo dé a tu pueblo allá? Y el Señor me mostraba esto. Entonces yo dije, bueno, Señor, como tú quieras. Yo no conozco sus problemas, yo no conozco su condición espiritual, nada, pero el Señor sí la conoce, amén. Y vemos que cuando nosotros dedicamos nuestra vida al servicio de Dios, como lo hizo Moisés cuando Dios lo llamó. Dios llamó a Moisés en un momento cuando él no se lo imaginaba. Y muchas veces a cada uno de nosotros el Señor nos está llamando siempre, amén. Nos está diciendo que Él nos ama, que Él tiene propósitos para nosotros, pero a veces como que no escuchamos, ¿no? Y el Señor le dio a Moisés un gran trabajo. No era fácil conducir a todo un pueblo por el desierto. Pero antes de hablar del servicio, el Señor me mostraba algo. Y es en cuanto a la presencia del Señor. Y yo todavía no he puesto tema a este mensaje, pero el Señor me guiaba y me decía, mi presencia es necesaria para servir al Señor, porque sin la presencia del Señor nosotros no somos nada, no podemos llegar a ningún lugar. Entonces Moisés aprendió a conocer la presencia del Señor. Dice que cuando en los versículos anteriores dice que la presencia del Señor descendía sobre el tabernáculo, esa nube de humo, el Shekinah de Dios descendía sobre el tabernáculo para decir a su pueblo que Él estaba ahí. Y cada uno dice que salía de sus tiendas y no podían ir al tabernáculo, pero Moisés sí podía hacerlo, pero los demás desde su tienda adoraban al Señor, porque la presencia del Señor estaba ahí, amén. Y yo sé y estoy seguro que la presencia del Señor está en esta mañana, en este lugar, amén. Está en este lugar y el Señor va a hacer algo muy, muy especial con nosotros. Y vemos aquí en el capítulo 33 que el Señor le había dicho a Moisés, lo leerá usted después en su casa para no perder la secuencia. El Señor le había dicho a Moisés, yo te enviaré con este pueblo, pero yo no iré con ustedes, mi presencia no irá con ustedes, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz, no han aprendido a conocerme, a creerme, a confiar en mí, en mi palabra, en mis promesas. Entonces no iré con ustedes. Y entonces Moisés se dice, pero ¿cómo es posible? Dios me envía a una gran misión y ahora me dice que no va a ir con nosotros. Entonces Moisés se preocupa y comienza a orar e interceder. Y dice, Señor, pero tú me habías dicho que, en otras palabras, ¿no?, que que tú irías con nosotros, y ahora nos dice que no saldrás con nosotros. Y entonces Moisés le dice al Señor, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no me muevo de este lugar, porque entonces lo que yo voy a hacer no tendrá el resultado el resultado correcto. Pero si tú vas con nosotros, nosotros veremos tu gloria. Entonces Moisés estaba negociando con Dios,
diciéndole que fuera con ellos, porque es importante. Y hermanos, es tan importante la presencia del Señor en nuestra vida. Es tan importante. Si nosotros no tenemos la presencia del Señor en nuestra vida, si el Espíritu Santo ya no está operando en nuestras vidas, tenemos que preocuparnos, porque no podemos seguir así, no podemos avanzar, no podemos llegar a ningún lado. Dice su palabra que el Espíritu del Señor nos guiará a toda verdad. Y si la presencia del Señor no está ahí con nosotros, entonces no tendremos una dirección exacta a donde llegar. Y entonces el Señor nos llama esta mañana a que reflexionemos, a que como Moisés no estemos tranquilos antes de emprender algo si la presencia del Señor no está en medio nuestro, si no está en nuestra vida. Lo necesitamos, lo anhelamos. Y ahora, ¿por qué hago esta introducción? Porque ustedes, cada uno de ustedes, yo sé que por algún motivo están en este lugar. No es la casualidad que estén hoy acá. El Señor está llamando a un pueblo para que le sirva, a un pueblo para que se comprometa en la obra del Señor, a un pueblo que, como dijo el profeta Isaías, heme aquí, Señor, amén, envíame a mí. Hay tanta necesidad en el mundo y el Señor dice que Él a nosotros nos ha puesto como la luz del mundo, amén, como ejemplo, como la sal de la tierra. Cuando por ejemplo, para la sal da sabor, ¿no? Y cuando una comida no tiene sabor, entonces no es agradable. Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Nosotros somos, amén, ese pueblo que Dios ha llamado. Y entonces la presencia del Señor quiso abandonar a este pueblo porque no le creyeron al Señor. Los guiaba a una tierra prometida, a una tierra que fluye, leche y miel. Y el pueblo comenzó a renegar al Señor, renegaban, murmuraban y no le creyeron. Pero gloria a Dios por los Moiséses, ¿no? Que Dios ha levantado siempre y que interceden. Intercedió Moisés y le dice: Señor, tú me has llamado, pero todavía no me has dicho, no me has mostrado. Dice en el versículo 13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá conmigo y te daré descanso. Hermanos, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, la presencia del Señor disipa todo problema, amén. La presencia del Señor nos da descanso, nos da paz, nos da gozo, porque es algo realmente especial, sobrenatural, amén. Yo quisiera que leéramos, esto era nada más una introducción, porque ahorita viene el Isaías, por favor, capítulo 6. Aleluya, santo Señor. Amén. Isaías 6. Dice así su palabra, a partir del versículo 1.
En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con las otras 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinceales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá con nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Vemos aquí también otro caso, cuando Isaías se enfrenta o tiene esta visión, amén, en la presencia del Señor. Dice que Isaías era un hombre que se sentía pecador, porque vivía en medio de un pueblo que tenía labios inmundos. Se sentía indigno de estar delante de la presencia del Señor. Pero él dice: ay de mí, porque soy un hombre pecador y mis ojos han visto al Rey. Cuando nosotros estamos proyectándonos para servir al Señor, o cuando tú en tu corazón tienes un llamado para servir al Señor, no sé si te pasa, pero a veces te sientes indigno, ¿no es cierto? Servir a Dios, pero yo no soy capaz de servir a Dios. Todavía no estoy preparado. Hay mucha gente muchos siervos en la palabra del Señor que no estaban preparados. Si nos damos cuenta, Jesús cuando llamó a sus discípulos, ninguno de ellos tenía gran reputación. Hay unos que tal vez ni sabían leer, y el Señor los llamó, los capacitó y los envió. Después estos siervos estuvieron dispuestos a morir porque conocieron realmente a Dios, conocieron al Rey. Y lo mismo le pasó a Isaías. Cuando llega delante de la presencia del Señor, dice que vio al Señor sentado, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, sobre un gran trono alto, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué maravillosa visión del profeta Isaías. Amén. Y el Señor lo estaba llamando. Si nos damos cuenta, Isaías antes ya había comenzado a servir al Señor, pero le faltaba como que un encuentro especial con Dios. Le faltaba tener una experiencia más profunda con Dios. Y en esta mañana no sé cuál sea tu condición, no sé cuál sea tu anhelo, pero Dios nos ha llamado para servirles. Amén. El hecho de que usted esté adorando al Señor en este lugar, está sirviéndole al Señor, porque dice, servir a Dios significa adorar, ministrar y obedecer al Señor. Eso significa servir al Señor. Amén. Y el hecho de estar aquí adorando y alabando al Señor, usted le está sirviendo o está honrando al Señor,
Isaías también lo estaba haciendo, pero el Señor llamó a Isaías para algo más profundo, algo más grande, y tuvo que tener un encuentro en la presencia del Señor. En esta mañana el Señor quiere también tener un encuentro contigo. Amén. El Señor quiere mostrarte cosas grandes, dice Jeremías 33:3, cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Pero muchas veces tenemos que dar un paso de fe. Este pueblo que iba con Moisés dice que era duro de servir, duro de servir. No le habían creído de todo al Señor. Y el Señor quiso abandonarlos, pero Moisés intercedió por ellos. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, para alguien, ¿no? Para una empresa, para un patrón que nos paga mal, a veces, que nos explota, no nos paga lo que debe de ser. Lo digo por experiencia, a mí me pasó, no sé si a ustedes, no lo sé. Cuando nosotros trabajamos, ¿cómo lo hacemos? Hacemos las cosas con dedicación, hacemos las cosas con amor, lo hacemos. A lo mejor sí, cuando hemos conocido a Dios y tenemos el temor de Dios en nuestros corazones, mismo si a veces estamos pasando un proceso ahí, hacemos las cosas bien. Sin embargo, usted no me dejará mentirle que a veces cuando sabemos que nuestro patrón no nos paga bien, a veces hacemos las cosas de mala gana o renegando, o decimos, bueno, no me queda otra, estoy trabajando aquí porque bueno, lo necesito. Y a lo mejor finalmente se quita, ¿no?, de esa empresa o del patrón para el quien está trabajando, y se lleva un mal recuerdo de él, se lleva una decepción de él porque le ha pagado mal. Pero yo quiero decirle en esta mañana que Dios no te paga mal, que el Señor paga bien, y que es un privilegio muy grande servirle, amén, a Él, porque el Señor es fiel, hermanos. El Señor es fiel con nosotros. El Señor cumple sus promesas. El Señor, si te promete algo, Él lo cumple. Muchas veces los hombres prometemos algo o te prometen algo, pero muchas veces no se cumple, ¿no? Pero Dios cumple su palabra, amén. Entonces, preparémonos, proyectémonos para servir al Señor con todo nuestro corazón. Y si es necesario hacer compromisos firmes, sólidos, hagámoslo, amén, para la gloria del Señor. Porque el Señor viene por una iglesia que le cree, que le ama, por una iglesia que persevera, por una iglesia que le ama, que se enamora más de Dios cada día. Amén. Entonces, el tema de ayer era afirmando mi servicio hacia Dios. Y en esta mañana también el Señor quiere que nosotros afirmemos nuestros pasos delante del Señor. Ahora bien, he hablado de estas personas que nos pagan mal, que nos explotan. Pero cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, después que el Señor nos ha llamado, que tenemos un encuentro con el Señor, no podemos nunca ser iguales. Nunca más podemos ser indiferentes con Dios. Amén. Sino que debe de haber un compromiso con Él. Hay un versículo que me toca siempre, no lo sé dónde está exactamente, no conozco la cita, pero dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y cuando nosotros hemos conocido a Dios,
déjame decirte que el Señor no te va a soltar. El Señor comenzó una obra contigo, no te va a abandonar. Donde quiera que tú estés, el Señor te va a recordar: recuérdate, tengo un plan contigo. No te va a dejar, porque es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios verdadero, es un Dios que tiene proyectos para mi vida, para tu vida, y proyectos de bien, pensamientos de... Amén. Amén. ¿Lo puede poner en la pantalla? Sí. Amén. Y entonces el Señor tiene proyectos, pensamientos de bien, de bendición para sus hijos, para los que le aman. Entonces me conviene a mí comprometerme con la obra del Señor. Me conviene a mí servirle a Dios. Amén. Vamos a comprometernos con Dios en esta mañana. Amén. Aleluya. Yo sé que el Señor va a afirmar nuestros pasos. Gloria al Señor. Ahora bien, nosotros ¿de qué manera servimos al Señor? Le pido por favor si me puede poner en la pantalla Jeremías 29. Jeremías quiso abandonar la misión que Dios le había dado. Quiso alejarse, no quería saber nada más. A ver, leámoslo. Dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Entonces, cuando el Señor te ha llamado, cuando el Señor ha comenzado algo contigo, amén, tal vez vas a querer abandonar, vas a querer retroceder, pero donde quieras que estés, esta palabra, dice la palabra misma, que no regresa vacía, que la palabra que escuchamos no regresa vacía, sino que penetra, dice, en nuestros huesos, en nuestra alma, nuestro espíritu, nos quebranta, nos corrige, y esa palabra está ahí trabajando, obrando en nosotros. Yo quiero testificarles que cuando yo era pequeño, yo iba a la escuela dominical, y bueno, como cuando uno es niño, ¿no? Le piden que pase adelante a recibir al Señor, a aceptar a Cristo. Lo hice varias veces, me recuerdo, como niños que somos, ¿no? Normalmente una sola vez es suficiente, pero de verdad, bien. Y yo lo hice varias veces, pasaba a aceptar a Cristo, y como en mi casa no tenía un buen ejemplo que digamos, luego me aparté de los caminos del Señor, y yo dije, bueno, no sé qué será de mi vida. Pero la palabra que yo había escuchado durante la escuela dominical, esa palabra me persiguió, esa palabra me hablaba, me recordaba. Y una vez no me quedó otra opción, me recuerdo, en un camino solitario hacia mi trabajo. Era como un bosque donde no había casa, no había nada, solo los cantos de los pajarillos. Y yo en ese bosque, en ese camino, le dije al Señor: Señor, si tú existes, Señor, permíteme que sienta tu presencia, Señor, porque estoy acabado, traté de suicidarme, de quitarme la vida por los problemas que habían en mi hogar, y le dije al Señor: si tú existes, Señor, que yo pueda sentir tu presencia. Yo no le dije al Señor, porque cuando era pequeño ya le había aceptado, pero yo me había apartado prácticamente, quería vivir mi vida como yo quería. Y entonces vino la depresión, vamos a decirlo así, y yo quise suicidarme, y le dije al Señor en ese camino solitario. Y hermanos, el Señor comenzó a
a derramarse en mi vida. Y me comenzó a llenar una presencia tan linda de Dios que nunca la olvidaré. Y el Señor era como un fuego, como un calor, como una cobertura suave que se extiende sobre tu vida y el Señor, yo dije, wow, Señor, ahora sé que tú eres real, ahora sé que tú tienes un propósito para mi vida. Y sin embargo, tenía mucho tiempo ya de no ir a la iglesia después de mi niñez. Y el Señor me llamó nuevamente, porque Dios tenía un trato con mi vida. Amén. Porque esta palabra no regresa vacía. Pueden pasar mucho tiempo, pero es más, esta palabra dice que nos juzgará en aquel día cuando Cristo venga. Esta palabra que escuchamos, amén, nos juzgará. Y nos dirá el Señor, ¿te recuerdas la palabra que escuchaste? ¿Te recuerdas la palabra que te dijo mi hermano Ángel un día cuando te exhortó? Esa palabra, ¿te recuerdas? Pues no era él, o no era mi hermano Pedro, o no era mi hermano Alejandro. Fui yo que lo utilicé para darte esa palabra. Y seremos, dice, juzgados por la misma palabra. Pero menos mal que no es tarde. Estamos a tiempo para enmendar nuestra vida delante del Señor. Y entonces Nehemías trató de sufrirlo, trató de abandonar, de ya no querer saber nada de Dios. Sin embargo, la presencia del Señor, el fuego del Espíritu estaba sobre él. Dice que no pudo. Es que nadie puede luchar contra Dios. No podemos luchar contra Dios. Amén. No podemos. Es mejor adaptarse a los planes, a los proyectos de Dios, porque son de bendición para mi vida. Amén. Son de bendición para mi vida. Son de tanta bendición que para mi vida, para nuestra vida espiritual, que incluso va a repercutir en lo material. Dios se ocupa de nuestros problemas, sean financieros, sea de la familia, sean nuestros hijos. Dios se preocupa de todo eso. Pero ¿qué dice su palabra? Buscad primeramente mi reino. Todos lo conocemos, ese versículo, ¿no? Mi reino y mi justicia, y todo lo demás pues vendrá por añadidura, no se preocupen. Pero nosotros muchas veces como seres humanos buscamos muchas veces primero lo material, ¿no? Nos pasa. Es que tengo que trabajar porque necesito. Es verdad que tenemos que trabajar y no es malo, pero el Señor nos da un tiempo para todo, ¿no? Todo tiene su tiempo. Y entonces muchas veces por alejarnos, por apartarnos, ¿no?, del propósito de Dios, tenemos una cantidad de problemas. Pero cuando nosotros buscamos primero su reino y su justicia, le decimos: sí, Señor, voy a servirte a ti, voy a comprometerme contigo primeramente, antes que todas las cosas. El Señor se ocupa de los demás. No tenemos dolores de cabeza, no tendremos tal vez tantas enfermedades que hoy hay, amén, sino que el Señor mismo se encarga de todo eso. Entonces recordémonos que cuando nosotros nos dedicamos a servir a Dios, estamos sirviendo a un Dios perfecto, a un Dios santo, a un Dios proveedor, a un Dios que dice que nunca nos dejará ni nos desamparará en ningún momento, ni en la tormenta, ni en la tempestad, que significan los problemas de la vida, ni en ningún momento el Señor no te abandonará, mi hermano, porque Él sabe que tú estás dispuesto a creerle, a servirle. Amén. Entonces, cuando nosotros nos proyectamos para servir al Señor, entreguémoslo todo, hermanos, sin reservas. Mire cómo el Señor se entregó a nosotros.
Amén. Dice que no escatimó a su Hijo amado, lo envió por nosotros. Y es más, Cristo no vino a que le sirviéramos, sino que Él vino para servir, a servirnos a nosotros, a servir a los discípulos que Él llamó. Él les servía a ellos. El Rey de Reyes les servía a ellos. Amén. Para darles ejemplo que en realidad nuestra vida, nosotros hemos sido llamados para servir también. Recuérdese que la palabra del Señor dice: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y cuando nosotros damos nuestro tiempo, cuando nosotros damos de nuestro amor para el Señor, cuando nosotros le adoramos al Señor, el Señor se glorifica, el Señor obra en nosotros, el Señor nos hace crecer, el Señor hasta nos da la gracia, amén, la gracia de su Espíritu. Aleluya. Y entonces, cuando sirvamos al Señor, hagámoslo con mucho gozo, con mucho gusto, con mucho amor. Mire, en esta pequeña iglesia que el Señor les ha dado, que bueno, que está comenzando, ¿no? Yo estoy seguro que el Señor va a multiplicar, aleluya, porque el Señor es un Dios de multiplicación, amén. El diablo vino para matar y destruir, pero Dios ha venido para, ¿qué dice? Para darnos vida en abundancia. Y el Señor multiplica, así como multiplicó los panes, los peces, el Señor multiplica. Y el Señor va a multiplicar a este lugar y esta pequeña iglesia en todo sentido. Y entonces nosotros tenemos que estar preparados para servir al Señor, preparándonos cada día. Me recuerdo una vez en mi país, yo soy de Guatemala, para los que no sabían. No me gusta decir mucho la nacionalidad porque en Bélgica hay muchas nacionalidades y yo prefiero decir: yo pertenezco a la patria celestial, amén, a la familia de Cristo, que es la más grande, la más linda. Los hermanos que siempre están con nosotros para ayudarnos, porque a veces nuestra familia misma no encontramos tanto apoyo como en la iglesia de Cristo. Para eso el Señor estableció su iglesia, para que nos amemos unos a los otros, para que crezcamos, amén. Si el otro está desanimado, pues yo oro para que el Señor lo levante, lo bendiga. Si alguien tiene necesidad, pues yo también hago algo para bendecirlo, no simplemente orar, porque dice que la fe también es actuar, ¿no? La fe sin obras es muerta. Y para eso Dios estableció la iglesia, para que seamos una iglesia unida, sólida, amén. Gracias a Dios en la iglesia en Bélgica estamos aprendiendo a trabajar unidos, y hablamos siempre de la unidad, para que seamos unidos, para que seamos uno, amén, para que no hayan divisiones, grupos aquí, grupos allá. No, somos un cuerpo de Cristo, para ayudarnos unos a los otros, y ahí es donde el Señor derrama bendición, en la unidad, amén, del pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros le servimos al Señor, sirvámosle con amor. ¿Me puede poner, por favor, hermano, el Salmo 100, versículo 2? Amén. Salmo 100, versículo 2. Aleluya. Dice así su palabra: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo tenemos que servir al Señor? Con alegría, con regocijo, amén, contentos. Cualquiera que sea nuestro, ¿cómo decirlo?, nuestra responsabilidad, hagámoslo con alegría, amén. Mismo cuando tenemos que limpiar, hagámoslo con alegría. Mismo cuando tenemos que hacer algo para nuestros hermanos, con alegría, con amor, con regocijo. Dice: venid ante tu presencia con regocijo. Es por eso que Moisés también
reclamaba la presencia del Señor, porque sabía que él no podría avanzar, no podría atravesar el desierto y llegar al destino final donde Dios quería que llegara. Sin la presencia del Señor era imposible. Y nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, necesitamos absolutamente la presencia del Señor para avanzar, amén, para dar frutos que glorifiquen al Señor. Aleluya. Entonces, no sirvamos al Señor con tristeza, no sirvamos al Señor renegando, porque cuando nosotros renegamos para servir al Señor, no recibimos ninguna bendición con eso. Guardemos nuestros labios o nuestras palabras cuando vamos a servir al Señor. Sirvámosle con alegría, amén, con amor. Porque un problema que hay muchas veces en la iglesia es que nos fijamos en los hombres, en las personas que hay a nuestro alrededor, y comenzamos a ver defectos y todo, y nos comenzamos a desanimar, y decimos muchas veces: para ser así mejor no voy a la iglesia. Como si Dios nos hubiera llamado para ver a nuestros hermanos, ni siquiera a los líderes, ni siquiera a mí. No confiemos en los hombres, confiemos en Dios. Yo puedo debilitarme, yo puedo tal vez fallar, equivocarme, amén, pero la Biblia dice, Pablo dice que sea nuestro blanco Cristo, nuestro objetivo que sea Cristo y su palabra. Ahí hay luz, ella nos guía, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, dice. Qué bonito cuando la palabra del Señor nos dice que Él es lámpara aquí a nuestros pies, donde estoy dando cada paso, pero también es lumbrera mi camino, también ve mi futuro, dónde voy a llegar. La palabra del Señor, hermanos, es perfecta y tenemos que ver eso. Tenemos que poner nuestros ojos en Dios, amén, el que nunca falla. Porque cuando ponemos nuestra mirada, como repito, en algún hermano, no vamos a llegar lejos. Vamos a desanimarnos en algún momento, pero no, pongamos nuestros ojos en Dios y comprometámonos con Dios, porque Él es fiel. Ahora bien, hay una cosa que a nosotros no nos deja avanzar. Hay cosas que no nos deja avanzar en nuestro servicio al Señor, que no nos deja perseverar hacia el propósito que Dios nos ha llamado. Quiero pedirles si puede poner Efesios 4:31. Aleluya. Mientras lo encuentra, dice así su palabra, Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Mire lo que dice la palabra: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Me imagino que aquí no hay eso, ¿verdad? Solo allá en Bruselas hay. A los hermanos de Bruselas les vamos a exhortar. Pero dice que la amargura es algo que puede impedir nuestro servicio a Dios. Puede ser un obstáculo para servir a Dios. Amén. Entonces el Señor dice: quítese toda amargura. Lo pone en primer plano, si se da cuenta. Toda amargura, luego sigue enojo. Hermanos, tenemos que servir a Dios con un corazón sano. Si nosotros queremos perseverar y alcanzar las más grandes bendiciones del Señor y tener, como le dijo Dios a Moisés,
en mi presencia tendrás descanso, en mi presencia tendrás paz, tendrás gozo. Amén. En otras palabras, tendrás paz, tendrás gozo. Estaréis completos, decía Pablo. Si nosotros tenemos que sanar de eso, amén, toda amargura. Y la amargura muchas veces viene por falta del perdón. Cuando no hemos aprendido a perdonar, o cuando nuestro corazón lo han herido atrás. En el pasado tal vez nos han herido y todavía tenemos eso en el corazón. No podemos avanzar. Dice Pablo que que quitemos todo eso de nosotros, la amargura, que la anulemos, la borremos de nuestra vida, porque es necesario. Tenemos que avanzar, tenemos que perseverar, tenemos que alcanzar las promesas de Dios. Y sabe que el Señor me está mostrando incluso en este momento muchas de las oraciones, muchas de las peticiones que nosotros hacemos al Señor no son concedidas, porque todavía hay amargura en nuestro corazón. Amén. Todavía hay amargura, hay cosas que tenemos que dejar, tenemos que abandonar en las manos del Señor. Porque sabemos que cuando nosotros, dice que cuando nosotros no perdonáis, también vuestro Padre no os perdonará, y por lo tanto no os escuchará. Porque así como Él es un Dios perdonador, quiere que nosotros seamos perdonadores, limpios, sin falta. Amén. Para que seamos instrumentos en las manos de Dios, vasos limpios que Dios pueda utilizar. Sabe que el Señor quiere utilizar tu vida. No importa tu capacidad humana que puedas tener, no importa. No importa si tú tal vez puedas decir, pero Señor, yo no sé hablar. El Señor no nos pregunta muchas veces si tenemos esto o lo otro. El Señor solamente quiere un corazón dispuesto y limpio para servirle. El Señor quiere utilizar tu vida, hermano. El Señor quiere levantarte, mostrarte tu gloria, como lo hizo con Moisés. Moisés le dice al Señor: Señor, pero si yo no sé hablar, ¿qué voy a ir a decir a Faraón? El Señor le dice: espera un momento, ¿no te di yo tu boca? ¿No fui yo el que te di la boca? ¿No puedo yo utilizarte? ¿No puedo yo glorificarme en tu vida? Y muchas veces nosotros nos decimos: Señor, pero yo no soy capaz, Señor, de hacer esto. Yo no soy capaz de hacer lo otro. Tal vez no sé leer, escribir, no importa. El Señor quiere un corazón, una vida que le crea. Amén. Amén. Que le crea a Él. Aleluya. Que le crea a Él, pero de verdad. Entonces el Señor quiere utilizar tu vida, pero deja que el Espíritu Santo sane todas tus heridas. Amén. Sane tu corazón, quite toda amargura, dice, todo enojo, ira, gritería, a veces maledicencias. Y cuando meditamos en esta palabra maledicencia, el profeta Isaías también era mal hablado. Dice que vivía en medio, se sentía como un pecador, porque hablaba cosas inmundas. Vivía en medio de un pueblo de labios inmundos. Cuando analizamos esto, es gente mal hablada, hermanos. Amén. Que todavía no había transformado su forma de hablar. Es por eso cuando nosotros hablamos, todo dice en Filipenses 4:8, que hablemos, que digamos todo lo que es honesto, todo lo que es agradable, lo que es de buen nombre, que pensemos. A ver, vamos a poner 4:8, Filipenses 4:8, para que tengamos más claro el versículo. Cuando hablamos tenemos que hacer cuidado. ¿Qué es lo que decimos? Amén. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si lo que vamos a decir no es de bendición, entonces dice la Biblia que incluso al que es necio, cuando calla, le es contado como sabio. Y tengamos sabiduría entonces. Hermanos, el Señor quiere sanar tu corazón, nuestros corazones. Quiere sanarnos para prepararnos para ser instrumentos en sus manos, donde Él va a derramar su poder. Entonces, seamos como esas buenas frutas, amén. Como ese buen fruto, pero no esos frutos que están dañados, sino esos frutos que están sanos, amén, para que sea útil para el propósito que Dios los ha creado. Nosotros somos llamados para llevar mucho fruto, pero cuando una fruta está dañada, está herida, está golpeada, como lo decía ayer, puede verse bonita exteriormente. Qué bonita se ve una manzana, ¿no? Se ve bonita exteriormente, rojiza, apetecible, pero tristemente cuando vamos a partirla, esa manzana está podrida y no puede servir para nada. Entonces, ¿qué se hace con esa manzana? Se bota, ¿no? Se bota, no sirve para nada. Y el Señor quiere que nosotros seamos así, como esos frutos sanos, amén, como esos frutos en los que Él puede deleitarse, amén, en esos frutos donde Él puede glorificarse, para que llevemos mucho más fruto para la gloria de su nombre. Entonces sanémonos de todo eso. Y sabemos que solo a través del Espíritu Santo, solo a través del poder de Dios podemos ser sanos, libres. Dice la Biblia que su palabra, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero muchas veces el enemigo se encarga de traer nuestro pasado y nos quiere otra vez atar, nos quiere otra vez entristecer, nos quiere hacer sentir que estamos otra vez atados, que no podemos avanzar, que nos sentimos culpables, cuando el Señor te ha dicho: pero yo te hago nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, y aquí yo hago todas las cosas nuevas, dice el Señor. Amén. Entonces tenemos que creerle al Señor, amén, luchar por esa bendición que Dios tiene preparada, por ese propósito para cada uno de nosotros. Entonces Isaías tuvo que tener este encuentro especial con Dios para poderle servir. Necesitamos la presencia del Señor en nuestra vida. No podemos estar tranquilos, no podemos estar acomodados si la presencia del Señor todavía no está con nosotros, o tal vez nos ha abandonado. Tenemos que preocuparnos y decir: Señor, yo necesito tu presencia, yo necesito tu unción, yo necesito, Señor, yo lo necesito en mi familia, porque también el servicio de Dios se proyecta en la familia, se proyecta en nuestros hijos cuando nosotros le enseñamos la palabra, cuando nosotros porque como decía ayer, nuestros hijos no tenemos que enseñarles lo malo ya lo traen por naturaleza. Yo sé que podrás decir: pero es mi hijo tan lindo, tan bello. Sí, yo también tengo un hijo muy lindo, especial también, pero lamentablemente tiene la naturaleza, amén, la naturaleza pecaminosa. Y ellos, si se dan cuenta, ustedes mismos lo pueden comprobar, los niños rápido aprenden lo malo, rápido aprenden malas palabras, malas señales, que nosotros en nuestra casa no las practicamos, pero ellos las aprenden. A veces nos sorprendemos: pero ¿cómo lo aprendió? Yo no se lo enseñé, aquí no hablamos así. ¿Quién se la enseñó? Porque vienen con esa naturaleza del pecado en su vida.
Y entonces nosotros de lo que somos responsables es de enseñarles la palabra, enseñarles las buenas cosas, sembrar en ellos, porque nosotros cosecharemos en ellos bendición, así como ellos serán bendecidos cuando nosotros sembremos en ellos la palabra, sembremos en ellos una buena educación. Ellos serán bendecidos y serán personas de éxito en el futuro, pero somos nosotros los que tenemos que, y es ahí también que está nuestro servicio. Estamos sirviendo a Dios cuando educamos a nuestros hijos en casa y le enseñamos la palabra del Señor, cuando dedicamos tiempo, amén, tiempo para nuestra familia, cuando dedicamos tiempo para nuestra esposa, amén. Pero cuando estamos mucho tiempo de nuestra esposa, como que hay problemas, ¿no? Como que las cosas no funcionan tan bien, y que como que comienza a reclamar, pero tú siempre estás trabajando, nunca tienes tiempo para esto, lo otro. A lo mejor solo a mí me pasa, a los demás hombres no les pasa. Están bien, están bien, hermanos. Sacrificio. Cuando servimos al Señor significa sacrificio. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo, lo repito, para nuestros hijos, para nuestra esposa, darle el tiempo a ella que se merece también, amén. Salir a comer algo juntos, aunque sea sencillo, pero comer algo juntos, o programar una salida juntos, amén, y pasarla bien, dedicarle, ¿no?, el tiempo. Yo decía, mi hijo a veces cuando llego a la casa bien cansado, yo quiero nada más a veces solo comer y bueno, recostarme un poco, ¿no? Qué mala costumbre de los hombres, ¿no? Después que llega al trabajo, a descansar. Pero he aprendido, gracias al Señor, porque el Señor dice que nos guía, nos ilumina por su palabra, hacer un sacrificio. No importa si llegas cansado a tu casa, sacrificio. Hermano Ángel, sacrificio. Mi hijo me llama a jugar con él. Papá, vámonos a jugar fútbol. Y yo llego cansado, pero digo, ay, Señor, dame la fuerza, Señor. Yo le digo, bueno, mi hijo, vámonos a jugar. Y estoy dedicando tiempo para él, para enseñarle. Y ahí jugando le enseño la palabra. Antes de acostar también leemos la palabra. Él repite también la palabra. Hasta ahora no puede hablar muy bien, pero hay palabras que él se graba muy bien. Y cuando yo le digo una palabra que no está bien, lo hago para probarlo, ¿no? Él me dice, no, papá. El Salmo 23, por ejemplo, yo le digo Génesis 1:6. Me dice, no, papá, Salmo 23, me dice. Y ellos aprenden, los niños absorben, pero muchas veces nos descuidamos, ¿no? Amemos nuestros hijos, amemos nuestras esposas, amemos nuestra familia. Demos servicio también para ellos. Y nuestro servicio también no se proyecta simplemente en lo espiritual, en estar orando. Es bueno orar, es una gran bendición. Ayer tuvimos un día de ayuno de mucho éxito, de mucha bendición. Los hermanos están aquí como testigos, fue de mucha bendición. La presencia del Señor nos bendijo, yo creo que no estuviera aquí hoy, pero la presencia del Señor nos bendijo tanto, nos llenó, nos capacitó para seguir adelante, amén. Y entonces tenemos que servir al Señor también con nuestra fidelidad. Cuando somos fieles a Dios, estamos sirviendo al Señor, porque estamos honrando a Dios. Y el Señor dice, mi hijo me está honrando, me cree, eres fiel a mí, estoy sirviendo al Señor. Pero el Señor quiere llevarte mucho más allá de lo que tú hasta ahora has pensado. Así es que, hermanos,
El Señor quiere que veamos lo que dice Josué 24:24, dice así su palabra: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Obediencia. Cuando Josué los comprometió a este pueblo también, después de que murió Moisés, Josué tuvo que decirles: mirad vosotros a quién servís, porque el pueblo todavía adoraban a ídolos. Amén. Todavía se estaban desviando, su mirada estaba puesta en otro lugar. Pero Josué tuvo que decir: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Es que tú puedes decir en esta hora: mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. El Señor toma muy en cuenta tu palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero invitarles, hermanos, que nos pongamos de pie un momento. La presencia del Señor quiere derramarse sobre tu vida. Amén. La presencia del Señor quiere llenar todo el vacío que hay en tu corazón, en tu vida, para que tú seas un instrumento en las manos del Señor. El Señor quiere transformar esa situación que ahora no está funcionando. El Señor quiere transformarlo. No importa cuál sea el problema. Yo no lo sé. No conozco a nadie aquí. Gracias a Dios que no conozco a nadie aquí, pero el Señor te conoce. Y el Señor te dice en esta mañana que quiere transformar esta situación y quiere glorificar tu nombre para que tú seas un instrumento en las manos de Él.